Hey, hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida una vez más al canal y para este video les voy a enseñar cómo podemos administrar nuestro espacio de almacenamiento en Google Drive, es decir, los servicios que tenemos de almacenamiento en la nube. Si tienes problemas con el almacenamiento y ya has excedido el límite de capacidad, quédate en este video porque te voy a enseñar cómo puedes administrar ese espacio gratuito que nos da Google Drive para guardar nuestros archivos. Sin más nada que decir chicos, vámonos directamente al grano. Vamos a abrir la aplicación de Google Drive y nos vamos a ir directamente a la parte donde dice almacenamiento. En esta parte de almacenamiento vamos a ver lo que es la administración del espacio de Google. Tenemos 15 GB en uso, pero estos 15 GB se reparten dentro de 3 servicios. Esto es importante chicos que lo tengan en cuenta y se los voy a aclarar aquí rápidamente. Vamos a ir donde dice liberar espacio. Aquí se nos va a abrir la aplicación Google One para que tengan en cuenta. Google One es el servicio de almacenamiento de Google. Y en este servicio de almacenamiento se reparte en 3 servicios que son Google Drive, Gmail y Google Fotos. Vamos a ver aquí rápidamente dónde están los 3 servicios administrados por Google One, que es el sistema de almacenamiento en la nube. Miren, aquí está Google Drive, Gmail y Google Fotos. Tenemos 15 GB en uso. Ahora, mucha gente confunde estos 15 GB y creen que los tienen en cada uno de los servicios, pero no es así. Estos 15 GB están administrados en los 3 servicios. Es decir, lo que yo me consuma en Google Fotos y en Gmail va a ser lo mismo que me consuma en Google Drive. Los 15 GB están divididos para los 3 servicios. Voy a mostrarles aquí rápidamente. Voy a abrir las aplicaciones de Google Drive, de Gmail y la de Google Fotos. Y miren chicos, por ejemplo acá dice que tenemos 865 megas de 15 GB usados. Lo mismo me va a mostrar en Gmail. Miren, aquí está, 0.85 GB de 15. Y lo mismo también me va a ocurrir en Google Fotos. Miren chicos, has utilizado 865 megabytes de 15 GB. Partamos de esto chicos, que estos 15 GB están divididos en los 3 servicios. Una vez teniendo esto en claro, ya sabemos por lo menos qué servicio es el que está consumiendo más megas, más almacenamiento en nuestros 15 GB gratuitos. Que la verdad no es mucho, pero sin embargo sirve de mucha ayuda para almacenar nuestros archivos, más que todo en Google Drive o quizá en Google Fotos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos aquí al inicio en la aplicación de Google One y nos vamos a ir directamente donde dice liberar espacio. Entonces aquí dice que hay más de 854 megas que liberar. Vamos a darle en ver. Bueno chicos, aquí de entrada nos está diciendo que Google Drive tiene 722 megas, Google Fotos 143 y bueno, en Gmail no tengo mucha capacidad, no tengo mucha información, entonces aquí no me lo va a mostrar. Lo que quiere decir que la mayoría de almacenamiento va a estar en Google Drive. Ustedes tienen que verificar muy bien en qué servicio es el que tienen mayor consumo de megas y van allí y lo pueden eliminar. Vamos rápidamente, por ejemplo, eliminar elementos sugeridos. Es decir, por ejemplo, si yo entro a papelera, me va a mostrar lo que son los elementos de Google Drive. O si entro, por ejemplo, a correos electrónicos, va a mostrarme lo que es de Gmail. Me va a mostrar la papelera, correos spam y algunos correos adjuntos que pesan demasiado. Por ejemplo, cuando nos envían correos que contienen videos, imágenes y son muy pesados, bueno, pues aquí en esta parte nos lo va a mostrar. Si esos correos ustedes no los necesitan, los pueden eliminar para empezar a liberar espacio. Por ejemplo, aquí hay otra categoría que dice correo spam, que sería prácticamente lo mismo que vimos acá en esta categoría de correo. Y lo que son archivos grandes, nos va a mostrar en general los archivos de los servicios que tenemos aquí. Pero yo les recomiendo chicos que mejor liberemos el espacio por servicio. ¿Por qué? Porque de esta manera lo podemos administrar mucho mejor. Yo me voy por ejemplo a Google Drive y me va a mostrar todos los archivos grandes o los archivos que tengo en papelera. Aquí puedo ver la capacidad y los puedo eliminar simplemente seleccionando el archivo y doy acá en eliminar. Aquí me va a mostrar un pequeño mensaje, le digo que entiendo y eliminar permanentemente. Bien, el archivo se va a ir. De esta manera fácil podemos ir eliminando los archivos que no necesitamos. Lo podemos hacer también seleccionando varios archivos
y le vamos a dar en eliminar. Nuevamente entiendo y eliminar definitivamente. Ahora, por ejemplo, aquí hay un filtro donde podemos seleccionarlo por tamaño, por nombre o por fecha. Yo les recomiendo que por tamaño, porque así nos damos cuenta de los archivos que son más pesados y podemos eliminar. Entonces, vamos a ir eliminando, por ejemplo, los archivos más grandes. Voy a seleccionar todos los archivos, por ejemplo. Ahí está, seleccioné todos los archivos y vamos a ver cuánto tengo yo de almacenamiento en Google Drive en estos momentos. Me dice que tengo, déjenme abro aquí rápidamente, voy a ver y tengo 0.7 gigas. Bueno, voy a eliminar los archivos grandes, voy a darle en eliminar, entiendo que los elementos serán eliminados y elimino permanentemente. Vamos a esperar entonces a que se eliminen y me dice que han recuperado 684 megas. Muy bien, ahí ya hemos liberado un gran espacio. Vámonos al almacenamiento de Google, vamos a actualizar un poco, vamos a ver. Miren chicos, aquí pasó de 0.07 a 0.03. Como ven, la capacidad ha ido disminuyendo. Voy a darle aquí en actualizar. Y efectivamente, miren cómo ya el espacio de 15 GB se ve mejor administrado. Aquí hay consumo de Google Drive, Google Fotos y Gmail. Entonces chicos, de esta manera pueden gestionar su almacenamiento para que puedan liberar el mayor espacio posible. Vamos entonces atrás. Y nuevamente vamos a Google Fotos. En Google Fotos nos muestran los videos y fotos grandes. Y también nos selecciona videos no admitidos. Pero en este caso yo no tengo ninguno. Y vamos a ir atrás. Vamos a ver el servicio de Gmail. Aquí no tengo correos adjuntos grandes. Tengo algunos correos en papelera. Bueno, selecciono todos los archivos y le doy en eliminar. Entiendo y elimino. Y nos dicen que ha recuperado esto. Bueno, ahora en correos spam, si ustedes tienen muchos correos, lo mismo, seleccionan todo y eliminan. Entiendo. Y vamos a ir viendo cómo el espacio en Google se va a ir disminuyendo. Ahí está chicos, miren que ya Google Drive quedó con 0.01 GB. Vamos a actualizar aquí. Bueno chicos. Entonces de esta manera podemos administrar lo que es nuestro espacio en Gmail, en Google Drive y Google Fotos. Recuerden que es muy importante siempre tener el espacio administrado porque muchas veces algunos archivos no los necesitamos en la nube, simplemente podemos borrarlo. Ya si es tu caso y requieres un almacenamiento mayor, bueno chicos, pues yo les sugiero que vayan acá a cambiar nuestro plan gratis de 15 GB. Y aquí hay otros dos planes que tiene Google, que son el base y el estándar. Por acá hay un premium que tiene 2 TB. Pero bueno, esto lo estaremos viendo ya más adelante si pensamos adquirir un plan de almacenamiento mayor. Pero por ahora chicos, eso es todo lo que les quería mostrar. Cómo administrar su espacio en los 3 servicios de Google. Si les gustó el video, por favor les pido que se suscriban al canal, que apoyen el contenido que estoy creando. Yo les doy muchas gracias por ver el video, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.